Hola y bienvenidos a Nabublog. Yo soy Francisco. Y yo soy la voz. Hoy día vamos a hablar sobre las diferencias y semejanzas de la química y la alquimia. La alquimia en la actualidad se considera una creencia, mientras que la química una ciencia. Primero, la alquimia más antigua era considerada ciencia, ya no, que fue desplazada por la química, partiendo por qué son las diferencias. Tienen objetivos distintos. La química como una ciencia trata de estudiar un fenómeno, entenderlo, las posibles aplicaciones, mientras que la alquimia no tenía epistemológicamente otro objetivo. El objetivo de la alquimia era transmutar sustancias, bien conocido, por ejemplo, lo de convertir plomo en oro. Otro de los objetivos era alcanzar la vida eterna con la famosa piedra filosofal, que voy a dejar una representación por aquí. También buscaban el elixir de la vida, que era capaz de curar todas las enfermedades. Gracias a la búsqueda de esto se hicieron grandes avances en la farmacéutica. Entonces tienen esa base distinta. Lo otro, igual es diferente la forma de impartir este conocimiento. La alquimia era una ciencia hermética, solo ciertos iniciados podían tener acceso a esto, por eso en los libros de alquimia está lleno de símbolos extraños, no intuitivos, palabras raras que parecen incluso hasta casi poesía, porque así se aseguraban que solo los discípulos en esa época o los estudiantes, esa es la analogía ahora, pudieran entenderlo y no el resto de las personas. Era conocimiento hermético secreto. Entonces solo los discípulos de los alquimistas tenían acceso a cómo interpretar esto. Por eso también en el pasado se confundió con magia. De hecho, todavía hay personas que creen que la alquimia tiene principios mágicos y no, la verdad es que no, los alquimistas no eran tontos. Lo que pasa es que está escrito de esta forma simbólica para que nadie entienda y todavía al parecer no se ha podido descifrar todo. Sigue existiendo gente que cree que hay cosas mágicas detrás. Bueno, pero los objetivos eran eso, la transmutación de elementos y encontrar la famosa piedra filosofal. La llaman piedra, pero en realidad era como una especie de quinta esencia. No es sólido, tampoco es líquido, es otra cosa. Es como un gel, pero también se puede sacar polvo y eso es lo que puede convertir a los metales en oro, alcanzar la vida eterna. Uno de los elementos que se usaba para hacer esto, que usaban en las investigaciones para intentar hacerlo, era el mercurio, y muchos alquimistas murieron por esto. Ahora, ¿dónde entra la química? La química como ciencia estudia las propiedades, estructuras y transformación de la materia. Las ciencias tratan de que la comunidad logre entender, así que están escritos de una forma simple. Por ejemplo, los símbolos químicos, la tabla periódica actual, se describen con letras, nuestro número atómico, la masa atómica. Y no vienen con símbolos raros que solo un pequeño grupo selecto puede entender. La ciencia, si no se entiende, se va a otro libro o se pregunta a otra persona y tampoco hay que ser un iniciado. Entonces, cuando nació la química, la moderna, la alquimia fue perdiendo fuerza por esto mismo, porque tenían otros principios. La química como ciencia, al igual que la física o las matemáticas, tratan de estudiar algún fenómeno. Otro de los puntos débiles de la alquimia era que al emplear términos esotéricos era más difícil nombrar los compuestos nuevos que se iban descubriendo. Y no
no tienen ese objetivo de buscar la inmortalidad, ciencia pura. Ya, no esa es la diferencia, cosas en común. Fue gracias a los alquimistas que, bueno, lo que ellos llamaban transmutación, que es lo que ahora conocemos como reacciones químicas de algunos elementos, salió de ahí. ¿Ya? Como ciertos elementos comparten electrones con otros elementos afines. ¿Ya? La instrumentación que se usa en química, los matraces, los tubos de ensayo, los mecheros, eso es lo que usaban los antiguos alquimistas para hacer sus transmutaciones, y es lo que ahora conocemos en un laboratorio de química normal, por ejemplo los que hay en colegios, en universidades, de los que estudiamos carreras que no son de química pero tenemos el ramo. Estos elementos se heredaron de ahí. Bueno, actualmente igual se sigue usando el término de alquimia como analogía para todo lo que tenga que ver transmutación, incluso hasta en psicología, pero eso sería como tema para otro video. Así que eso ha sido todo por hoy, así que